Iniciamos ahora el estudio de la multiplicación de polinomios. Las propiedades que vamos a utilizar para multiplicar polinomios son propiedades de la potenciación. A a la 0 es 1, a a la m por a a la n, o sea, por producto de potencias de igual base, permanece la base y se suman los exponentes. La siguiente propiedad, potencia de potencia, se dice esta, a a la m, todo elevado a su vez a la n, se deja la base igual y se multiplican los exponentes, m por n. Son parecidas, pero tengan en cuenta que son distintas, porque aquí se multiplican dos potencias de igual base, y aquí es la misma base que se eleva primero a exponente m y al resultado a exponente n. Cuando tenemos un producto de dos factores elevados a un mismo exponente, cada uno de los factores se eleva a ese exponente y se multiplica los resultados que se obtuvieron antes. Estas propiedades son las que se tienen en cuenta para hacer multiplicación de polinomios. La más común, digamos, es esta. Cuando tenemos que hacer este desarrollo, este es porque aparecen a su vez potencias de polinomios. Por el momento solamente voy a hacer una operación ya conocida, porque la multiplicación de polinomios se hacía en segundo. Y es fácil por recordarlo, y les voy a hacer un ejemplo. Después se va a usar muy a menudo. Un ejemplo de cómo se multiplican polinomios. El ejemplo se basa en la propiedad distributiva. La propiedad distributiva era multiplicar a paréntesis b más c, se multiplica el número a por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Esta propiedad, a por b, para que quede claro, a por c, esta propiedad se extiende cuando hay más de un factor a, otro paréntesis, que tenga más de uno, y se hace eso de todos por todos. Cada término del primero por cada uno de los términos del segundo. Todos por todos una sola vez. El ejemplo es este. 3x menos 1 multiplicado por 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado más 5x menos 3. Aquí tengo un factor que tiene dos términos y el otro factor tiene tres términos. Las operaciones las hacemos como se hacían desde segundo de liceo. Como dije recién, todos por todos. Cada término del primer factor por cada término del segundo factor. Y lo mismo con el segundo término del primer factor multiplicado primero por el primer término del segundo factor, luego por el segundo término del segundo factor y por último por el tercer término del segundo factor. La cantidad de términos que va a tener el desarrollo es el producto de la cantidad de términos que tenga uno de los polinomios por la cantidad de términos que tenga el otro polinomio. Este primer polinomio, que es un binomio, tiene dos términos. Este es un trinomio, tiene tres términos. Aquí hay 2, acá hay 3. La cantidad total de términos desarrollados va a ser 6. Esos después se agrupan utilizando las propiedades de adición que ya conocemos. Empezamos a hacer la operación. Sabemos cómo se hace la multiplicación de polinomios. Coeficiente por coeficiente, eso es lo primero. 3 por menos 2. Vamos a poner acá un igual, es igual, 3 por menos 2, coeficiente a coeficiente.
primera multiplicación, menos 6. ¿Cuál es la otra multiplicación que tenemos que hacer? X por x cuadrado. X por x cuadrado, tenemos x elevado a exponente 1, que no se escribe, pero está, por x elevado al cuadrado, que se le ve cuál es el exponente. 1 y 2. La propiedad que utilizo es esta. X a la 1 por x a la 2 es x a la 1 más 2. Es decir, x elevado a la 3. Ya hice la multiplicación del primer término por el primer término. Ahora voy al mismo primer término, pero multiplicado por el segundo término del segundo paréntesis. Y de vuelta, 3x por 5x. Estos dos. 3 por 5, 15. Y con respecto a los exponentes, exponente 1 aquí, exponente 1 aquí. Como tengo que sumar los exponentes, acá hay un exponente 1, acá hay un exponente 1, x por x, x al cuadrado. Ya hice la operación para los dos primeros términos, me falta el último. 3x por menos 3. 3 por menos 3, menos 9. Y con respecto al x, acá hay x a la 1. Recuerden que el término independiente tiene en x elevado a la 0. Por lo tanto es 1 exponente aquí, 0 exponente aquí, 1 más 0, el exponente suma, termina siendo x a la 1, que no lo escribo, el x a la 1 lo dejo sin expresar. Ya sé que tiene exponente 1, pero no se expresa. Ahora hago lo mismo con el menos 1. Este menos 1 va a cambiar los coeficientes, no va a alterar los grados, los exponentes de cada uno de los términos. Menos 1 por menos 2x cuadrado es más 2x al cuadrado. Menos 1 por 5x, menos 1 por 5, menos 5x, y menos 1 por menos 3 es más 3. Control de calidad, no de calidad operativa, sino de cantidad más bien, de cuántos términos hay. Decía que acá había 2, acá hay 3, total 6. El resultado. Cuento los términos, los cuento, no los analizo, solamente cuento cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cantidad de términos está bien. ¿Por qué hice eso? Para no olvidarme de algún término del desarrollo, que suele ocurrir. Esta ya es una expresión de polinomio, está desordenado, no importa eso, desde el punto de vista operativo es correcto. Pero tenemos tendencia a escribirlo en forma ordenada y de grado de exponente mayor a exponente menor. O sea que empezamos por el que tiene, nos fijamos en los exponentes, el que tiene mayor exponente es 6x cubo, menos 6x cubo, perdón. Trato de ver si hay algún otro término que tenga x elevado a la 3, y no lo hay. Entonces ese va a ser el primer término ordenándolo de exponente mayor a exponente menor. Ahora aparecen dos términos que tienen x al cuadrado, este y este. ¿Qué hacemos? Propiedad distributiva, aquella, leída al revés, es decir, vamos a poner x cuadrado de factor común, al revés me refiero al factor que se repite, que es x cuadrado, y 15 y 2, que son los coeficientes, 15 más 2. Ya tengo los términos de segundo grado. Recuerden que cuando se hace esto no conviene tachar. Conviene marcar qué es lo que estoy haciendo. Puse dos rayas para indicar que estoy trabajando con el exponente 2 de la variable. Pero no puedo borrar. Cuando se tacha en matemática es hacer así. Desaparecen los términos y no están desaparecidos. Estoy haciendo una operación y la simplifico, pero no lo borré. Porque cuando tacho pongo un 0 en su lugar y no hay 0. Ahora hago lo mismo con la x. Aquí hay un x, acá hay otra x. Marco 1, 1. Entonces pongo paréntesis, x, factor común, y menos 9, menos 5. Menos 9, menos 5. Que son los coeficientes. Y por último el 3, que está sin acompañante. No hay ningún otro número por allí, no hay otro término independiente más que el 3. Así también está bien escrito el polinomio, pero no es lo que se usa. Lo que se usa es escribir el polinomio con un coeficiente cuando se puede operar, 15 más 2. Entonces aquí pongo 17
Y menos 9 menos 5 me queda menos 14. Ahora, no ponemos más menos 14, porque sumar menos 14 significa restar. Entonces, para expresarlo en la forma habitual, nos queda menos 6x cubo más 17x al cuadrado menos 14x más 3. Y esta última es la expresión reducida del desarrollo de la operación multiplicación de estos dos polinomios. Esto se ve desde que estamos en segundo de liceo y lo hemos aplicado en forma repetida en tercero y en cuarto para otras variedades de polinomios, inclusive con otras variables. No tiene por qué ser x, puede ser y, z. Inclusive a veces se hacen desarrollos polinomiales con letras A, B o C. No interesa el nombre que lleve la variable prefijada. Si la variable es tal, eso es lo que tengo. Ahora bien, las propiedades de la multiplicación son las mismas propiedades de la multiplicación de números reales. Es decir, las propiedades de los números reales en la multiplicación eran la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la existencia de neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo de la multiplicación de polinomios es el número 1. El número 1 es un polinomio extraño, tiene solamente un término distinto de 0, es el término independiente. Todos los demás términos de ese polinomio tienen coeficiente 0. Así que como tal, no los vemos, solamente vemos el número 1. ¿Qué propiedad no se cumple de los números reales? La propiedad que no se cumple de los números reales es la inversión. No existe la posibilidad del número inverso, que en los números reales sí. En los números reales, todo número real distinto de 0 admite el inverso de él. Es decir, escribo acá, aun cualquier número real distinto de 0 tiene un número 1 sobre x que también es un número real. Si x es un número real que no es 0, el número 1 sobre x es un número real. Pero en polinomios, esa propiedad no se cumple. O sea que no existe como polinomio el inverso de un polinomio. A menos que sea un número distinto de 0, pero eso es un caso privilegiado. Si el polinomio es solamente un número distinto de 0, claro que tiene su inverso, pero no funciona como los casos generales. Cuando el caso general es el polinomio, por ejemplo, 3x menos 1, el inverso de 3x menos 1 no es un polinomio. Entonces, las propiedades que van a perdurar de la multiplicación son la propiedad conmutativa, aquella de que el orden de los factores no cambia el producto. Podríamos haber hecho la cuenta al revés. En vez de multiplicar este binomio por este trinomio, multiplicar de derecha a izquierda. Puedes empezar por menos 2x cuadrado por 3x, menos 2x cuadrado por menos 1. El resultado hubiera sido el mismo. La propiedad asociativa, que permite asociar de a 3, cuando hay 3 factores, asocio a 2 y luego multiplico el resultado. Y la existencia del elemento neutro multiplicativo, que es el polinomio número 1, nada más que el número 1. Claro está que si multiplicamos el polinomio nulo por cualquier polinomio, ya sabemos que nos va a dar el polinomio nulo.